Vamos a hablar de la curiosa llegada de la Inquisición a Portugal. Surgió esta llegada de un modo particular en dos sentidos. Fue un hombre solo el que llevó el tribunal inquisidor y su método fue extraño. Pero vamos a ver. Desde los comienzos del siglo XV, el Papa Bonifacio IX intentó inútilmente instalar la Inquisición en el Reino de Portugal. Había nombrado a un dominico llamado Vicente de Lisboa inquisidor general, pero a Vicente de Lisboa no le fue bien. El rey de Portugal, Juan I, le escribió al Papa para decirle que el establecimiento de la Inquisición en su reino se oponía al bienestar de sus vasallos, a sus propios intereses como rey y al interés de la religión. Dijo además que había notado en el trabajo de Vicente de Lisboa algunas anomalías. O sea, le dijo, vea, sáqueme la Inquisición de aquí. El Papa Bonifacio atendió los reclamos de Juan I, revocó los poderes que había concedido a los inquisidores y autorizó a un tal Marcos, obispo de Sinigalia, para absolver a los acusados por Vicente, por el anterior, por Vicente de Lisboa. Dice, absolverlos a todos y bueno, listo. Se reubicó en sus cargos y dignidades a los que habían sido privados. Muchísima gente se vio libre del temor de que le confiscaran los bienes. En fin, chao, no hubo Inquisición en Portugal. Después del intento del Papa Bonifacio, el Papa Clemente VII también intentó que la Inquisición tuviera residencia fija en Portugal, pero no hubo caso. Unas disputas entre la curia romana, siempre más cercana a España, la curia romana siempre anduvo mejor con España que con Portugal. Unas disputas entre la curia y la corte de Lisboa impedían que el Santo Tribunal llegara a Portugal. Tiempo más tarde, ya a mediados del siglo XVI, el rey portugués era Juan III y durante su reinado se produjo el hecho notable que vamos a contar. Juan III, hay que decir, tuvo una hija, María de Portugal, que fue la primera esposa del príncipe de Asturias, es decir, del heredero del trono de España, que luego sería Felipe II, ¿no? Aquella muchacha, ya hemos contado su historia aquí, murió a los 18 años y no pudo llegar a ser reina de España. La casaron con Felipe cuando Felipe todavía no era rey Carlos, su papá. Y murió muy joven. Estaban muy enamorados los dos, etc. Fue una historia. En el año 1539 se presentó en Lisboa un enviado del Papa. Había llegado hasta allí, según se decía, para establecer la Inquisición sobre cimientos inquebrantables. El tipo se llamaba Saavedra y se presentó al rey Juan III con sus credenciales, o ahí la credencial del Papa Pablo III. También llevaba otras cartas de Roma para los principales dignatarios de la corte. Sus patentes de legado estaban firmadas, selladas, contenían amplios poderes para nombrar un inquisidor general e incluso todos los jueces del Santo Oficio. Lo curioso es que este Saavedra en realidad era un impostor. Ningún papa lo había enviado, mejor dicho, el papa no lo había enviado y había falsificado todos los papeles que acabo de mencionar. Se había aprendido el arte de la falsificación en Roma y se había perfeccionado en Sevilla. Desde allí había llegado a Lisboa junto con dos cómplices que se hacían pasar por clérigos y que le iban de secretarios. Saavedra se ganó rápidamente el favor y el respeto de Juan III. El rey pensó que ya no se podía contrarrestar el avance de la Inquisición, que se había instalado en casi todos los países, y aceptó las cartas de Saavedra. El impostor, que más que nada quería vivir cortesanamente, quería chupar de ojo en la corte, eso es lo que quería, comenzó a edificar toda la burocracia de la Inquisición en Portugal. Y al principio le fue bien. Saavedra tuvo a su servicio más de 120 ayudantes para enfrentar los gastos recibidos de Juan III y del gobierno de Sevilla, por donde antes se había pasado también, sumas cuantiosas en nombre de la Cámara Apostólica de Roma. Cuenta uno de los cronistas de esta historia,
que en este caso es Voltaire, hemos seguido a Voltaire, que el plan que se habían propuesto aquellos impostores lo habían concertado con un artificio deslumbrante, ¿no? Una razón los ayudaba. Un inquisidor nunca puede ser falso, del mismo modo que un asesino tampoco puede serlo. Sucedió que Saavedra, además de vivir bien, hizo lo que hubiera hecho la Inquisición, es decir, fue la Inquisición. La impostura de Saavedra residía solo en ser un hombre cualquiera que no había obtenido permiso de nadie, no acreditaba ninguna nobleza y tampoco era muy religioso, pero hacía su trabajo. Cuando el rey Juan III preguntó a Saavedra por ahí un día por qué había llegado a Portugal sin que el Papa se lo hubiera advertido antes, el falso legado le contestó que cosa tan apremiante como establecer la Inquisición no podía esperar. Le dijo también que debía considerarse muy honrado de que directamente llegara un legado del Santo Padre. La cuestión fue que Saavedra nombró un inquisidor adjunto, envió a recolectar diezmos por todo el reino, además se mandó a la hoguera a 200 personas, nada menos. Bueno, una cantidad. Unos meses más tarde el engaño se descubrió en Sevilla. El marqués Vilanova de Barcarrota esa en realidad, Vilanova de Barcarrota, había sospechado los pedidos desde Lisboa, pidió asesoramiento en Roma y ahí le dijeron que nadie había enviado allí ningún legado. Y el marqués Vilanova fue a buscar a Saavedra con 50 hombres armados hasta su casa. Lo atrapó y se lo llevó a Madrid. Hechas algunas investigaciones, se informó de todo al rey de Portugal, a Juan III. Se hizo comparecer a Saavedra ante Juan de Tavera, que era arzobispo de Toledo. Y el arzobispo, asombrado por la audacia increíble del falso legado, lo condenó a ser azotado y a 10 años de galeras. Esa sentencia implicaba una muerte segura, ¿no? En las galeras no se podía sobrevivir más que un par de años, después te morías o de hambre o apestado o hundido por algún barco enemigo, ¿no? Juan de Tavera envió la sentencia al Papa Pablo IV para que fuera confirmada. Y sucedió otro hecho increíble. El Papa, contento de que por fin se habían podido instalar los tribunales del Santo Oficio en Portugal, no confirmó la sentencia, sino que confirmó a Saavedra, el impostor, como legado papal en Lisboa. Pablo IV advirtió que no podía dejar de reconocer en la historia sucia de aquel bribón la mano de Dios y un milagro de su providencia. Claro. Y se citó para el caso un diálogo en el que participaba Jesús. Juan le dijo a Cristo: Señor, hemos visto un hombre que no es discípulo vuestro, que expulsaba los demonios del cuerpo en vuestro nombre, y hemos impedido que lo hiciera. Y Jesús respondió: no lo impidáis, porque el que hace milagros en mi nombre no dirá mal de mí, y el que no está contra nosotros, con nosotros está. Era otro asunto, pero el caso es que en el año 1545 Saavedra fue absuelto y encargado de la Inquisición portuguesa. Cuando los españoles se establecieron en América, llevaron rápidamente allí a la Inquisición. Y una de las primeras decisiones de Saavedra, ya legitimado, fue introducir en las colonias portuguesas en América los tribunales del Santo Oficio. Esta es la historia del falso inquisidor Saavedra, del impostor Saavedra, que fue confirmado. Fui y conté, a mí me encantan las historias de impostores, y especialmente siempre, esta, que es de un impostor que tiene mal, éxito. Claro. ¿Sí? Porque finalmente yo creo que da lo mismo que uno sea cualquiera. Entonces fui a la discoteca, pregunté por el discotecario y me atendió otro señor que no era el de siempre. Sí. Y me dijo que era el discotecario. ¿Un impostor? Un impostor, evidentemente. Pero como manejaba discos... ¿El disco se lo dio? El disco me lo dio. Y bueno, señor. Y bueno, dije, si no es, ¿qué me importa? Sí.
no estaba legitimado por el dueño de la radio. Sí. Pero ¿qué importa? Le conté la historia, se la conté varias veces Sí, la historia es interesante. y curiosamente él me miraba. Claro, no, no, Me miraba como diciendo, pero ¿usted qué programa es? Me preguntó varias veces. Entonces yo le dije que era del programa de César Massetti. Ah, usted también. Entonces ahí sí me dio un disco. Porque me explicó que programas más allá de las 10 de la noche no eran reconocidos como tales por la discoteca. Entonces me dio este disco que se llama Una casa portuguesa. La casa portuguesa es la casa reinante en Portugal, evidentemente algo tiene que ver. Y es un disco cantado por Amalia Rodríguez. Todo el mundo sabe que no hay otra cantante en Portugal que no sea Amalia Rodríguez. Entonces vamos a escuchar este fado. El fado es el hado, es también el sino, ¿no? Tiene algo que ver con el duende y el destino. Escucharemos Una casa portuguesa por Amalia Rodríguez, dedicada a todos los impostores de este mundo, incluido este que está hablando con usted.